Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y como podéis apreciar estamos en Fortnite en el modo de juego Battle Royale. Para quien no sepa lo que es un modo de juego muy parecido al PUBG, en el cual es un mapa enorme en el que caemos 100 personas. Estamos jugando en solitario, así que no tenemos equipo. Este es el mapa enorme y como podéis ver al lado a la derecha tenemos el mapa, ahora no sale porque estamos en el lobby. Aquí podemos ver cómo coger las armas y todo, porque debajo, a ver, voy a ir por partes. Debajo del mapa podemos ver donde pone 95 son las personas que somos ahora mismo, y aún no hemos saltado. Estamos esperando a que se llene. Donde pone la calavera es donde ponemos las muertes, y 59 el tiempo que falta para que salte el autobús. Ahora se le cortará, supongo. Como podéis ver, podemos construir aquí. Mira, este le hemos tirado desde ahí arriba. Le disparamos, pero veis, no nos hacen daño. Yo tengo unas casas favoritas que están aquí, mucha gente no va. Antes iba a grabar una partida, pero justo ha salido de ahí el autobús y ha caído ahí dos personas y ya me estaba esperando uno en un cofre. Salimos sin ningún tipo de arma. Salimos, o sea, solo con la hoz esa que habéis visto al principio. Vale, vamos a poder caer en las casas sin problema. No creo que caiga nadie. Y bueno, empieza a cerrarse el círculo y tenemos que empezar a entrar dentro del círculo para que no se quede ningún campero, porque si no sería imposible matarlos a todos. Tenemos que ir matando uno a uno y sobrevive el único que queda al final, es el único que gana. Como veis vamos cayendo. Si no cae mucha gente, hay una casa aquí también antes que está bastante bien normalmente. Si vamos así vamos un poco más rápido, pero a mí no me termina de convencer. Bueno, abajo a la derecha veis 5 huecos, eso es donde podemos coger bombas, disfraces como puede ser el de arbustillo, armas, granadas, botiquines, vendas y escudos. Vamos a llegar por aquí, creo que no va a haber nadie. Creo que podemos caer ya libre, vale, sí, bien. Hay alguien por aquí. No hay nadie, así que de momento vamos bien. Me gusta esta zona porque normalmente no hay nadie y tengo 3 casas para mí solo. Y luego cuando volvemos siempre hay otra también para mí. Como veis podemos ir destruyendo. Podemos destruir... Mierda, me cae. No, muy bien. Vale, pero no había un cofre, así que perfecto. Esto es munición. Eso son armas. Las armas se catalogan por colores. Está desde verde. Mira, aquí hay una caja con balas. Desde verde, azul, blanco, que es lo peor. Vale, no... Uy, voy a destruir que no tengo para construir. Que por aquí es difícil caer. Pues si caes desde mucha altura te haces daño y te resta vida, como es lógico. Vale, bien. Ahí creo que no hay nadie. Esas son las... A ver. Mira, ¿veis esas casas? Esas son las que siempre me encantan a mí. Y justo estamos al lado del círculo. Como veis el círculo blanco, quien cae fuera le empieza a restar vida hasta que te mata. La vida es donde pone 100 de 100 abajo. Y la barra que pone 0 de 100 es donde sale el escudo. Espero estar explicándome bien. He preferido caer en un sitio... Aquí no suelo caer... A ver, caigo bastantes veces, la verdad. Pero he preferido caer ahora. Esa puerta está cerrada, ¿no? Puesto que quería grabar el vídeo y quería estar tranquilo. Todavía no hemos visto ningún cofre. El cofre hay que oírlo. Llevamos un subfusil y una escopeta. Escopeta táctica creo que se llama. Vale, estamos bien. Vendas, perfecto. Ahora os explicaré cómo colocarlo más o menos. Cómo es el mejor orden. A mí como más me gusta es... ¿Hay cofre? No, no hay cofre. Joder, vaya mierda, tío. Bien, como más me gusta es de armas que hagan daño de más lejos a más cerca. Aquí tiene que haber ya 2 cofres. Vale, cofre, bien, bien, bien. Tenemos una trampa, esto es luego para construyamos. Bueno, sniper y escudo. Flipante este cofre. Bueno, me tomo el escudo que es para subir más vida. Y como podéis ver, este juego nos deja construir. Si alguien nos dispara, construimos una pared. Antes no he necesitado construir. He caído bien, así que perfecto. Luego veremos si llegamos más lejos y cómo construir y todo eso. ¿Me dan un fusil de asalto y ya? Vale, voy a caer ahí. Voy a abrir ahí arriba. Que creo que no hay otro cofre. A ver, es que solo hemos tenido un cofre, pero la verdad
Vaya cofre. Creo que estoy abriendo las dos paredes, sí. Vale, aquí no hay nada. Vale, esto lo podemos romper. Y ahí no hay nada, ¿no? Espera, puedo escalar por aquí. Ahí, sí, sí que hay. Creo que es un fusil, de hecho, ¿eh? Así que bueno, vamos a cogerlo. Y veis, vamos construyendo y donde salen los materiales... no es una escopeta, mierda. Vale, el orden mejor para mí es este. Es francotirador al fondo. Lo de curación, atrás del todo. Escopeta aquí y pistola aquí. Pistola no creo que la use, la verdad. Y ahora vamos rápido. A esa casa, no sé si la habéis visto ahí. Las direcciones la vemos arriba, donde pone ESE, igual que el PUG, la verdad. Vale, vamos a ver. Vale, por ahí no viene nadie. Esta zona nos ha venido genial. Estoy por ir... Ahora vamos a ir... No sé dónde ir. Bueno, vamos a esta casa lo primero. Y luego creo que vamos a ir a mirar... Ahí hay un cofre. Y espero que no esté abierto. Me ha parecido que está abierto, pero... Vale, vale. Es porque no se había detectado la luz. Pero ¿veis? Ahora está ahí la luz, así que... Nadie ha venido aquí. Así que a ver si dan un fusil de asalto para cambiarlo por la pistola. Vale, más vendas. Creo que el límite de vendas es... Vale. Granadas. Aquí. El límite de vendas sí creo que son 15. Así que bueno. Es mejor siempre el botiquín. A ver si me dan un escudo o algo. Vale, Scar L. Pues lo cambiamos por el fusil de asalto. Vendas, vale. Llevamos fusil de asalto, Scar L y escopeta táctica. Y la Scar L creo que es legendaria. Hay que estar aquí muy pendiente de los pasos. Y creo que voy a ir a registrar Glazgrove. Bueno, el juego está gratis, creo que no lo he dicho, para Play 4, Xbox One y PC. Este modo de juego, que es igualito al PUG. He visto que van a sacar un nuevo modo de juego. También podemos destrozar los árboles aquí y todo. Espera. ¡Un cofre aquí! ¡Madre! Esto sí que nunca lo había visto. Vale, pues fusil de asalto, que no lo quiero ya. Vale, 6 granadas. Uy, perfecto, macho. La Scar L es como un fusil de asalto, así que... Vamos a ver si por ahí hay alguien. Vale, bien. Es que construir ahora es demasiado arriesgado. Con solo madera, además, que tengo. Hay que tener cuidado con, mira, esos arbustillos, por ejemplo, puede ser una persona. Hay un disfraz de arbustillo. Y lo que me gusta de este juego es que todas las semanas se están metiendo algo nuevo. Ese arbustillo, por ejemplo, podría ser una persona. Para mí esta es la combinación perfecta. Fusil de asalto. Pero voy a colocarme... Las granadas me gusta tenerlas al fondo. Aquí me estoy ganando un disparo. Vale, bien. Vamos a vigilar Glazgrove. Creo que por esta zona no debería haber nadie. Porque la he vigilado yo entera. Vale, bien. Por aquí no hay nadie. Así que vamos a ver el pueblecillo. Por aquí no hay nadie. Ya solo quedan 27, ¿eh? En este pueblo tiene que haber uno. Eso lo digo yo. Vamos con las careles. No veo a nadie y eso me preocupa. Creo que esta carta... joder. O son la misma categoría de Clash Royale, pues me confundo. Vale. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Ven aquí, venga. Me va a dar la vuelta o algo. Lo que no quiero es cagarla justo ahora, ¿sabéis? A ver, ahora sí que me puede venir... Bueno, por aquí no creo que venga gente, la verdad. Vamos a ir aquí. Como veis, por aquí ha caído gente ya. A ver si oigo pasos. No los oigo. ¿Por aquí hay alguien? No. No hay nadie. A ver.
A ver, se recarga con el cuadrado. Pues este fusil solo tiene capacidad por una bala. Vale, bien. La recámara. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Está ahí, está ahí. Vale, vale, vale. Vale. Me da miedo este pavo. Vale. Madre, y me mata. Qué mal lo he hecho. Bueno, pues, joder, macho. Me sabe mal que esta haya sido la primera partida. No lo hemos hecho muy bien, la verdad. Íbamos muy chetados. Hacía bastante tiempo que no jugaba. Lo siento, tendréis más partidas en el canal. Así que bueno, ahora tendréis... Ahora... Grabaré otras cuantas y jugaré otras cuantas. Pero bueno, esta es la primera partida. Para que veáis más o menos cómo es el juego. He ganado ya una partida, que no lo he hecho antes. Mira, lo podéis ver de aquí. Una victoria. Que bueno, a ver. No se da muy bien, pero bueno, poco a poco vamos mejorando.